Ya, ahora sí, estamos en vivo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas nuevamente a esta transmisión en vivo, hoy desde las casas por la cuarentena que está para toda la región metropolitana. Y vamos a tener este nuevo capítulo de Histórico TV. Hoy día estamos con los colegas del área de Educación, Mediación y Ciudadanía, Grace Standen, Hola que Pablo, va, hola a todos. va a saludar, Mauricio también, que nos acompaña. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya a todos y todas. Buenos días, buenas tardes. Sí, bueno, el tema que nos compete hoy día justamente es un recorrido por el tour virtual del museo, donde vamos a precisamente conocer un poco de las mujeres en el siglo XX, ¿cierto? Voy a compartir ahora la pantalla para que podamos todos ver precisamente lo que vamos a conversar el día de hoy. Deme un segundito que voy a compartir pantalla. Y ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ya estamos, como ustedes saben, como les comentábamos, vamos a hablar de las mujeres en el siglo XX y vamos a partir, como siempre, partimos nuestros recorridos en el patio del Museo Histórico Nacional, ¿cierto? Para comentarle un poco, para los que no lo conocen, yo sé ya muchos los que han visto nuestra transmisión en vivo, le hemos contado un poquito de este antiguo Palacio de la Real Audiencia, ¿cierto? Ubicado en plena Plaza de Armas, casco histórico de nuestra ciudad. Y bueno, el Palacio de la Real Audiencia, ¿cierto? Ha tenido tres construcciones, esta es la última de ellas que se termina de construir en el año 1808, tuvo dos antes, precisamente se construye para albergar el máximo tribunal de justicia en el contexto, ¿cierto?, cuando aún dependíamos de la corona española, y este edificio justamente es el último de ellos del año 1808. Este edificio es un edificio histórico que alberga el Museo Histórico Nacional en el presente y ha tenido varias funciones a lo largo de la historia, entre ellas, como les comentaba, el Palacio de la Real Audiencia. Luego, en el periodo de la Independencia, se va a convertir en el Congreso Nacional. Luego, en el primer Palacio de Gobierno, donde Bernardo Higgins, cuando asume como director supremo, precisamente, va a trabajar en este mismo edificio. Y luego ya se va a convertir en el Museo Histórico Nacional, siendo eso sí, en el transcurso del siglo XX, ¿cierto?, una sede del Correo y Telégrafo, va a sufrir una gran restauración precisamente para albergar al Museo Histórico Nacional ya desde la década de los 80 en adelante. Así que vamos a hacer ingreso ahora al segundo piso, ya estamos aquí, se pueden ver la vista desde el segundo piso del balcón, a ingresar al Salón del siglo XX, donde comenzaremos con esta visita muy particular y entretenida, porque no vamos a hablar de la típica historia que se habla aquí en las visitas guiadas con los colegios, por ejemplo, sino que vamos a comentar precisamente de la importancia de la mujer en el periodo del siglo XX. Así que, para comenzar, vamos a mostrar estas imágenes que ustedes pueden observar, que nos están hablando un poco de esta sociedad de principios del siglo XX, donde podemos ver algunos sucesos que están ocurriendo a nivel nacional, también a nivel internacional. Por ejemplo, desde el uso importantísimo de los medios de transporte, podemos ver los barcos, el mismo Titanic ahí, el Canal de Panamá, las primeras aviones, avionetas, ¿cierto? El viaducto del Mayeco, una obra ingenieril muy importante que se realiza en el gobierno de Balmaceda, por ejemplo, y sucesos históricos a nivel mundial también, Revolución Rusa, por ejemplo, podemos ver la imagen de Charlie Chaplin, pero hay una pregunta que le quiero hacer a mis colegas acá. Estamos hablando precisamente de este siglo XX, muy importante, pero en estas imágenes, por ejemplo, no podemos ver a ninguna mujer, algo que es parte de la museografía del Museo Histórico Nacional, hablando de Claro. un periodo histórico tan importante. Lamentablemente no vemos mujeres que sean importantes según esta fotografía. Obviamente que ya en esta época el papel de la mujer va a empezar a tomar un rol muy importante desde ya saliendo del espacio privado más hacia el espacio público, y justamente eso lo vamos a ver en este recorrido. Así que voy a dejar a mi colega Mauricio a partir, ¿o Grace? Sí, no parto yo, Sí, Pablito. como Ya, sea. vamos Muchas gracias, conversando, Lalo. eso es lo importante. Sí. Sí, lo importante es que vamos, para que el público que nos está viendo, nos está escuchando, vamos a ir en orden con el movimiento de las cámaras, porque esos circulitos que mantienen la distancia social nos van dando las puntos de parada. Entonces se acerca ya el Pablito al primer cuadro y vamos a partir viendo un poco de este contexto que nos hablaba, que por supuesto nos hacemos cargo. Sabemos que somos un museo histórico nacional que en el contexto del centenario está contando una historia de la oligarquía, ¿cierto? Es una historia de hombres, hecha por hombres,
Por lo tanto, existe muy poco figura de mujer. Sin embargo, ahora la empezamos a encontrar en algunos objetos. Aquí podemos ver al fondo un vestido con unos abanicos. También muy importante destacar que estas mujeres de la élite no fueron ajenas a lo que estaba ocurriendo con las mujeres en todo el mundo. O sea, es un mundo de hombres, no tenían acceso a la política. Se supone que el hombre es el proveedor, por lo que es innata ella para el trabajo con los niños y en la casa. Entonces, vivieron lo mismo tanto mujeres del bajo pueblo como mujeres de la élite. Fueron relegadas, ¿cierto?, a un segundo plano. Pero es interesante aquí donde se está acercando Pablo, porque estas fotografías que nos muestran el centenario de Chile da cuenta que estas mujeres de la élite vivían en otro nivel, ¿cierto? Se construyeron grandes palacios gracias a la riqueza salitera. Recuerden que se habían anexado dos regiones. Entonces, estos espacios de reunión, que eran los bailes, estos bailes que eran estos grandes palacios, sirvieron para seguir manteniendo los lazos entre esta élite. No es verdad, porque se casaban entre estos industriales, que ya eran los industriales del salitre y otros minerales, y mantenían su estirpe. Y bueno, en estos espacios también, algunos en Santiago, conocidos como las tertulias, era donde las mujeres tenían su lugar para poder moverse. Estas mujeres de la élite que estamos viendo ahora utilizaron estos espacios para dar su opinión. Estamos hablando que, por ejemplo, una de las más famosas, Grace Pablo, fue doña Virginia Barros, ¿cierto? Que acá en su casa daba las más recordadas y reconocidas tertulias. En estos espacios se daba la oportunidad para que se pudieran expresar. Y surgen ideas muy interesantes como por ejemplo Gotas de Leche, ¿cierto? Que fue un grupo de mujeres de la élite que se organizaron con el fin de dar beneficencia, ya que en el contexto del centenario de Chile se está viviendo una crisis moral. Estamos hablando que mientras la élite está celebrando, el bajo pueblo está muriendo de hambre, están ocurriendo muchas enfermedades. Estamos en un contexto de pandemia, así que es comprensible y entendible lo que significa estar bajo presión doble con una pandemia, ¿cierto? Sí, Mauricio, sí, muy importante eso lo que comentas respecto a la gota de leche. Estamos hablando justamente de las mujeres de la élite, mujeres que muchas de ellas, bueno, tenían gran participación en el espacio privado, ¿cierto? Con sus fiestas, un tipo de cosas, pero hay muchas mujeres que se van a dedicar precisamente a la beneficencia, a actos de solidaridad, precisamente para ayudar a estos sectores sociales desposeídos. Estamos hablando justamente como se conoce esta época de la Belle Époque, como llama Mauricio, ¿cierto? La Belle Époque. Donde hay unas arcas fiscales que se van engrosando, obviamente los empresarios también van llenando su bolsillo, y precisamente existen personas de la élite que tienen mucho dinero que van a ayudar también al prójimo, un poco también hablando de este contraste que existe, ¿cierto?, entre un sector social representado por la élite, donde viven muy bien, están viviendo un momento muy bueno, y otro sector social más principalmente de sectores de bajo pueblo, donde obviamente están en condiciones muy precarias. Ya. Gracias por la Sí, acotación. Mira, para pasar al siguiente panel donde vamos a poder ver un poco cómo era el escenario en el Bajo Pueblo, podemos destacar que la educación en aquel tiempo era, ellas tenían mayor acceso, ¿cierto?, al ser de la élite, pero también era diferenciada tanto para hombres como para mujeres. Recuerden que el rol del que va a jugar el hombre es el hombre proveedor, y bueno, y la mujer es esta mujer que se va a quedar en casa, el cuidado de los niños. Y bueno, el acceso a la universidad es incipiente aún, y muchas de estas mujeres también eran obligadas a casarse para mantener esta estirpe. Así que les tocó sufrir mucho también a las mujeres de la élite. En la otra cara de la moneda, en el Bajo Pueblo, podemos ver que al interior de los conventillos, si se acerca Pablo ahí al siguiente distanciador social, eh, podemos ver que la vida de los conventillos era bien miserable. No habían condiciones de vida, no existía agua potable, alcantarillado, ni soñar con algún tipo de calefacción. Y estamos hablando que los cuartos redondos ganaron triste fama al ser el último cuarto en estos conventillos,
no tenía ventilación, por lo tanto era muy común que saliera en los periódicos que había fallecido una familia completa por culpa del brasero que dejaban al interior. Esa cara de esas mujeres lo está diciendo todo, ¿cierto? Esta fuente histórica, para el público que nos está siguiendo, la fuente iconográfica que utilizamos durante los recorridos en el proceso de mediación es muy importante porque nosotros no imponemos un, un determinado historiador, no, dejamos que las fuentes históricas sean las que en este contexto van hablando. Y sabemos que el museo también está en un cambio de guión donde va a ser mucho más fácil la interpretación, ya que van a existir mucho más actores que han sido invisibilizados a través de la historia. Y bueno, estas mujeres, que es un grupo de 5 mujeres, llama la atención que las dos más pequeñas miran la cámara sin temor alguno, pero si nos fijamos en el rostro duro y la mirada fija de estas mujeres, fija hacia el piso. Bueno, ¿por qué le enseñaban a mirar al piso? Por ningún motivo se le ocurra mirar a los ojos al patrón, estaba prohibido. Se da al interior entonces de estos conventillos un especial lazo de cooperación, y eso es lo que quiero destacar antes de darle el paso a mi colega Grace. Estos lazos de cooperación al interior de los conventillos significó que las mujeres mostraran un poco el camino a los hombres, porque las tasas de alcoholismo en aquel tiempo están disparadas, existe mucho analfabetismo en la población, existe mucho desconocimiento acerca de lo que está ocurriendo. Pero la organización social en los conventillos, estoy hablando de que mujeres se quedaban cuidando los niños en los conventillos, otras salían a buscar trabajo, en aquel tiempo era lavar ropa ajena y planchar. Era el oficio que les mostró el camino de la lucha a estas mujeres. Fue tan importante lo que pasó al interior de estos conventillos, cómo se organizaron, cómo se hicieron cargo, ¿cierto?, de niños ajenos, con todo el amor que le dedicaron. Bueno, esto significó que surgiera un nuevo oficio, Grace. Resulta que a la persona que le lavaba la ropa le pidió si le podía coser algo. Entonces, este oficio de las mujeres costureras es súper interesante porque está estudiado que en la calle San Pablo, hasta el día de hoy, si tú te das una vuelta por ahí, pueden quedar algunas otras. Yo todavía recorro nostálgicamente ese lugar y se pueden observar algunos talleres de algunas de estas mujeres que engrosaron esta calle San Pablo, conocidísima como la calle de las mujeres costureras. Se fue a la fábrica, la mujer se atrevió ahora a dar un paso, ¿cierto? Para ir a la fábrica, poder tener sus propios ingresos y bueno, poder tener independencia. Estos pasos fueron muy importantes para lograr la tan anhelada emancipación, ¿cierto? Que es esta libertad de la mujer que vamos a ver más adelante. Claro, Y, Mauricio. y Sí, ahí justamente. termino en el panel ahí donde están organizadas estas mujeres. Ya, eso, Mauricio, justo te iba a complementar algo. Al tiro, Grace, te dejo, que tiene que ver con eso precisamente, de que estamos hablando principalmente en sectores urbanos, ¿cierto? Donde ya las fábricas comienzan a reclutar mujeres precisamente, pero también estamos hablando de un contexto no solamente de aquí central o de ciudades grandes, porque también estamos hablando de un contexto donde existen oficinas salitreras, ¿cierto? Más al sur tenemos también el carbón. Por lo tanto, estamos hablando de diferencias que surgen en el sector urbano, pero también hay mujeres en sectores rurales donde su trabajo principal va a ser siempre en el espacio privado, ¿cierto? En las casas, criando a los niños. Obviamente las mujeres que tienen, que salen a trabajar en el contexto urbano también tiene que ver precisamente con que no les alcanzaba para poder vivir. Entonces aquí quiero dejar a Grace también que nos quiere contar algunas cosas también respecto al rol de las mujeres en el siglo XX. Sí, antes de seguir quiero hacer el nexo con la máquina de coser que hablaba Mauri, que claro que son trabajos que la mujer de cierta manera se vio obligada, ¿no es verdad? A, las que no salían a trabajar como obreras en las industrias, no afuera, sino que era como estos trabajos puertas adentro, ¿no es verdad? El lavar la ropa ajena, hacerse cargo de niños que no eran sus hijos, y también el coser, todas esas como oficios o labores que empezaron a realizar las mujeres como dentro de casa, ¿no? No las que salían a trabajar como obreras afuera en las industrias, etc. Y también quería comentar lo que vimos en un principio de estas fotografías, ¿no? De como eventos
claves trascendentales de un siglo que prometía mucha modernidad, mucha tecnología, grandes avances, bueno, grandes guerras también, y entonces, claro, nosotros vemos que efectivamente no se ven mujeres, es un discurso, no es verdad, de invisibilización, al uno ver solamente hombres, no hay mujeres indígenas, no hay mujeres que aportaron desde cierto ámbito en la guerra, ¿no es verdad? No aparecen. Y claro, al final uno como al mostrarlo en un museo, también uno lo puede leer como efectivamente era así. No es que hubiera una intencionalidad, sino que era muy normal y era muy obvio que los grandes personajes, las grandes personas que movían todos estos eventos sociales, económicos, políticos, eran hombres, porque las labores de las mujeres, a pesar de que las hacían, no existían, eran detalles, ¿no? Las grandes obras y grandes movimientos políticos, económicos, etcétera, eran liderados por hombres. Entonces, esa muralla no nos refleja lo que tal cual pasaba a principios del siglo XX, una mujer invisibilizada, donde no se considera sus aportes en ningún ámbito, etcétera. Y también como para un poco cerrar la reflexión de lo que nos encontramos con esta sala, es bastante importante para poder entender los procesos que vienen posteriormente, de luchas, de logros, etcétera, porque aquí lo que nos muestran los objetos, ¿no? Y el relato es lo que hoy en día también vemos, ¿no? Dos polos, evidentemente social, una situación social muy compleja, muy dividida, donde tú eras o aristócrata de la élite, enriquecido, etcétera, o eras de la clase pobre, obrera, que finalmente hacía, gracias a su mano de obra, ¿no? Tener esta oligarquía y esta riqueza absoluta, escandalosa, ¿no es verdad?, que se logra mayoritariamente por la salitrera. Bueno, estaba el tema de los banqueros también, etcétera, la tierra todavía se trabajaba. Entonces existe, ¿no?, esta clase muy potente, muy dirigente, y los cuales mandaban en absolutamente todo. Ellos tenían derechos políticos, económicos, culturales, versus esta situación proletaria del obrero, de alta mortalidad infantil, ¿no es verdad?, altos índices de alcoholismo, viviendas muy precarias, ¿no? Existe toda esta migración de campo a ciudad, que empiezan las ciudades a verse sobrepasadas con la población, y empieza como a concentrarse tanto en cités y conventillos, ¿no es verdad?, estas condiciones inhumanas, indignas, lo cual podemos ver que es como la mezcla perfecta o la tormenta perfecta para el género femenino, ¿no es verdad? Porque no solo había esta situación polarizada de la mujer de la élite y de esta mujer proletaria, ¿no es verdad? Una mujer de élite, como decía el Mauri, muy culta, por decirlo de alguna manera, muy educada, muy dama, muy de tocar instrumentos, muy de las tertulias, de comprar las telas o hacerse los vestidos en Francia, ¿no es verdad? Y una mujer que vivía en condiciones indignas, por decirlo menos, donde no había plata absolutamente para nada, donde vivían en conventillos, como se puede ver ahí, cuidando a los niños o saliendo a trabajar, haciendo estas dobles funciones, sin agua potable, empiezas absolutamente así 2x2, donde vivían todos, baños compartidos. Sin embargo, claro, estas dos mujeres, ¿no es verdad?, se cruzan en que finalmente eran vistas como menor de edad, de partida legalmente, y no tenían ningún peso social, eran absolutamente marginadas. Los hombres tenían el poder absoluto de cómo uno debía pensar, de cómo uno debía actuar, de cómo uno debía comportarse, tanto en la intimidad, ¿no es verdad?, que es la vida íntima, y cómo uno se comportaba hacia el otro. Por lo tanto, ambas mujeres, a pesar de tener unas condiciones económicas distintas, tenían, ¿no?, esta situación muy dolorosa y muy terrible de ser absoluta y completamente negada en todo sentido. ¿Y qué es lo que Sí, vamos a ver, cierto, compañeros, a medida que sí, avancemos la sala? exacto. Y un poco para
resumir o un poco lo que estaban hablando. Precisamente Mauricio comentó, por ejemplo, mujeres que destacaban, entre ellas Virginia Barro, en el ámbito de la elite, ¿cierto? Con esta gota de leche o sociedades de beneficencia que precisamente buscaban al prójimo. Pero también podemos destacar mujeres que representaban también a las mujeres proletarias y al hombre también. O sea, estamos hablando principalmente en las oficinas salitreras también surgieron muchas mujeres, o no muchas, pero varias sí, que también tuvieron un rol muy preponderante e importante en la organización. En este caso, como nombramos Virginia Barros, por ejemplo, podemos nombrar por el otro lado a Teresa Flores, como lo Teresa habíamos dicho, Flores, que, claro, Rebeca Barnes, que también estaba junto a Teresa Rebeca Barros, Flores. Para los que no saben, Teresa Flores era la esposa de Luis Emilio Luis Recabarren, bueno, Emilio esposa, Regabarren. pareja, y justamente son los que empiezan a organizarse justamente para representar a la clase trabajadora. Y ahí es importante la participación de justamente Rebeca Barnes y Teresa Flores como personas que fueron parte de la organización, ¿cierto? Y una cosa importante, también Teresa como parte de la directiva cuando se crea la Federación Obrera de Chile. Por lo tanto, estamos hablando de, son mujeres que un poco más instruidas, obviamente, que han tenido educación, que han tenido la oportunidad de conocer otras experiencias. La otra vez en el envío comentábamos también lo que aporta Belén de Zárraga, la misma Teresa Flores, que era una activista, ¿cierto?, española, que bueno, después se va a México, estuvo en Chile, en Argentina, que también va a ayudar a propagar ideas que justamente van hacia la liberación femenina, hacia un poco cuestionar el rol machista en una sociedad que estamos hablando, ¿cierto?, de las primeras 2 décadas del siglo XX. Así que si alguno de ustedes quiere complementar algo más, compañero, en esta sala, si no, vamos a ir No, al próximo salón. yo creo que yo me apoyo en la museografía, para los que nos están escuchando, voy apoyándome en los objetos que hay, pero por supuesto el museo tiene que cambiar de guión y la museografía también tiene que cambiar para que los silencios históricos no se noten, por lo menos lo que estamos hablando. No hay mujeres del proletariado, no hay pulperas, muchas de estas mujeres, ¿cierto?, que se desempeñaron en estos roles, eran roles súper complicados porque tenían que ver a los niños, ver el negocio de la pulpería, ¿cierto?, recibir la mercadería, etcétera. Y ni hablar de las mujeres del campo, se levantaban a las 5 de la mañana a prender el fuego para calentar las tortillas y servirle el mate al marido que se iba al campo todo el día bajo un sol abrasador, y dentro de ese día de trabajo ella tenía que ir haciendo quesos para poder hacer algunas luquitas para el bolsillo de la familia. ¿Te das cuenta? Entonces el trabajo es realmente notable que se hace en el siglo XX. La mujer estuvo invisibilizada y bueno, y ahora estamos nosotros siendo los mediadores de estos silencios históricos. Sí, Mauri, bueno, como pueden darse cuenta, hemos ingresado a este otro salón que está al ladito de este principio del siglo XX que se llama Esperanzas de Cambio. Un poco contextualizando, tiene que ver con esta esperanza de cambio que significa después de lo que se conoce como la cuestión social, donde precisamente el grupo de trabajadores, ¿cierto? La única forma que ven para visibilizarse por la precariedad que estaban teniendo es a través de huelgas, de marchas, de organizaciones sindicales de trabajadores. Lamentablemente muchas de ellas terminan con matanzas, con muertes, con asesinatos de muchos de estos dirigentes sindicales. Pero justamente se llama esperanza de cambio porque después de este periodo de la cuestión social, obviamente que la clase política no va a poder desentenderse más de este sector social que está totalmente dejado de lado, y es que aquí surgen figuras políticas muy importantes. En este contexto estamos hablando que estábamos en un gobierno parlamentario, pero va a surgir, por ejemplo, en este salón la figura de Arturo Alessandri, que lo podemos ver aquí en la imagen. Y aquí precisamente, no sé si Mauro o Grace quieren contarnos un poco de esta foto. ¿Qué les llama la atención de esta foto al respecto de lo que estamos hablando? Sí, con Mauri teníamos una apuesta. ¿Mm? ¿Quién ganaba? ¿Lo dices tú o lo digo yo? No, adelante, colega. Yo continúo luego. Sí, bueno, lo que hacemos en esta fotografía, porque refleja mucho, no es verdad, todo lo que venimos conversando, es como el juego, como el que encuentre una mujer gana premio. En esta fotografía del discurso del presidente Alessandri, la verdad es que dentro de todos estos cientos de rostros, nos cuesta quizás encontrar a una mujer, ¿no es verdad, Mauricio? Y, Exactamente. y eso es como un fiel reflejo de lo que sucedía en ese momento, y una de las luchas importantes, yo creo que es efectivamente, como dice la historia, la lucha quizás
que finalmente da la participación política tan anhelada, que era como la base de todo, de poder participar la mujer y poder dar como su opinión a través de un voto. ¿No es verdad, Mauricio? Sí, yo pienso que en este momento histórico en la sala de Esperanzas del Cambio es súper ad hoc para poder describir este momento histórico de que la mujer va a poder lograr el voto femenino, pero para las municipales. Ustedes me dirán, pero no era necesario que le dieran los dos inmediatamente. Bueno, en el Parlamento precisamente no pensaron lo mismo y no quisieron darle el voto para las elecciones presidenciales. Y el argumento que utilizaron para dar el voto femenino en las municipales fue el siguiente. Ellos dijeron que la municipalidad se preocupa del aseo y el ornato, ¿no es cierto? Entonces, la municipalidad es como una casa grande. Y de esta manera el voto para las municipales del 36 va a ser la primera vez que la mujer va a acudir a las urnas. Pero tal como señalaba Pablo, estos lugares, los mismos lugares de asentamientos salitreros, de carboníferos, fueron caldo de cultivo para que se organizaran políticamente, ¿cierto? Hubo mujeres instruidas que comenzaron a la clase media empezó a instruirse más, empezó a tener acceso a la educación y estas mujeres pudieron, por ejemplo, intervenir en meetings internacionales que se realizaron en Chile, ¿cierto? Donde vinieron destacadas mujeres feministas, donde el discurso era el mismo en todo el mundo, o sea, había que romper esta brecha que era tener a la mujer relegada a un segundo plano, sin derechos, sin nada, o sea, estamos hablando de que en el siglo XX se van a lograr no solamente los derechos para nosotros, porque ustedes dirán, el hombre tenía todo, pero no habían derechos laborales tampoco, no había ninguna ley de seguridad laboral para nadie. Entonces, la lucha feminista y de la mujer en el siglo XX va a servir para toda la sociedad. Así que es Y muy un poco, importante lo que se está logrando con el voto a las municipales. sí, un poco volviendo a lo que cuando empezamos, porque dejamos con la incógnita de la fotografía. Algo íbamos a decir respecto a ella, si no lo dijeron, lo voy a decir yo. Observemos bien la imagen. Hombres, solo hombres. Si alguien puede, del público que nos está viendo, puede divisar alguna mujer, ojalá nos avise, pero obviamente estamos hablando de un espacio político, público, en donde si ustedes se dan cuenta, hay solo hombres que están, bueno, escuchando al orador, en este caso Arturo Alessandri, y podríamos decir que la única mujer que aparece, ¿dónde aparece? Aparece justamente acá, al lado de Arturo Alessandri, ¿cierto? Que, si no me equivoco, sería su esposa, doña Rosa Rodríguez, que lo Rosa Esther acompaña. Rodríguez, sí. La Rosa Esther. Exactamente, Rosa Esther Rodríguez es la única mujer presente que está junto al presidente, pero todo el resto del público que está acá escuchándolo son hombres y tiene que ver precisamente con esto lo que les comentábamos, de que el espacio público es netamente de hombres, pero el espacio privado siempre las mujeres han tenido mayor participación, obviamente viene desde la colonia, pero este es el momento preciso, justamente en el siglo XX, donde las mujeres ya van a empezar a tener un rol mucho más importante, no solamente en la política, como decía Mauricio, respecto a esta primera alcaldesa. Acuérdense que una de las primeras alcaldesas fue mujer, ¿cierto? Eh, eh, Precisamente cuando pudieron votar las mujeres para las municipales, Ujú. y precisamente tiene que ver con eso, cómo las mujeres van entrando al espacio público como funcionarias públicas, como profesionales. Acuérdense, ya a finales del siglo XIX, las primeras mujeres se titulan en la universidad. Entonces, estamos hablando de un contexto donde va cambiando un poco, pero lamentablemente en esta foto, solo hombres, como les comentábamos, Sí. ¿cierto? Además, Sí, si se fijan, digamos, ella aparece porque es la acompañante y la mujer del presidente. Es algo protocolar, digamos. Pero a quien el presidente se dirige, los asistentes, los receptores del mensaje, no hay ni una mujer, ni una. Son solo los Claro. hombres, en el fondo, lo que te refleja que la participación era nula con respecto al ámbito político. Y en las elecciones municipales, bueno, salen dos alcaldesas, postularon como 98 mujeres, creo, y la votación fue alta, y claro, y se empiezan a dar cuenta que finalmente el voto femenino era bastante importante, ¿no? Como en el fondo como para captar votos, no es porque ellos pensaran o hicieran como el ejercicio de decir, oye, ¿sabes qué? La mujer tiene derecho, es básico, tiene todas las capacidades, ¿no? Para poder decidir de la mejor forma por quién votar.
no, pero ahí se genera eso. Y con respecto a las municipales, a las elecciones municipales, es un hito importante para las mujeres porque en el fondo repasar un poquito más para atrás, la lucha por concretar esto fue muy dura, de muchas mujeres, de muchas organizaciones, Amanda Labarca, por ejemplo, otras mujeres también relacionadas con ese aspecto, y posterior también comienza una lucha por el tema obrero que decíamos, las confederaciones, ¿cómo se llamaban estos grupos? Mancomunales, Las más el comunales. primer partido político Exacto. feminista. Claro, entonces hay una Sí, lucha muy potente y que se genera por todas las condiciones que hablábamos en la sala anterior, sí. ¿no? De A estas mí me condiciones gustaría, humanas que efectivamente hacen que la mujer diga stop, basta. O sea, requerimos cambios importantes a nivel social y por supuesto a nivel femenino. Entonces las elecciones municipales son clave y gratitud a toda esa lucha permanente de mucho tiempo que hicieron las mujeres en ese momento. qué buena, muy bien. Oye, complementando lo que decían ustedes, y bueno, y habíamos ya comentado de que este empoderamiento se empieza ya a notar en los objetos también, ¿cierto? Los objetos también van hablando y nos van diciendo lo que está pasando en esta primera mitad del siglo XX, donde la irrupción ya en el mundo público de la mujer, si ya había salido a la fábrica, si ya estaba trabajando no sé, pues en la oficina, ahora también va a estar directamente relacionada con todo lo que es la vida pública, como funcionaria pública. Ahí tenemos máquinas de escribir, ahí tenemos objetos de escritorio, teléfonos como telefonista. Entonces, en el siglo XX, la mujer va ganando estos espacios, ¿cierto?, que le fueron negados históricamente. Así que esta irrupción en la vida pública es súper importante, y a través de estos objetos uno puede ir palpando lo que está pasando. Ahí podemos ver, no sé si se puede acercar un poquito más, Pablo. No, no Hay un sé, eso no. panfleto, Sí, se ve, ya, hay un creo. panfleto súper interesante que es del movimiento MEMCH, donde precisamente está destacando el primer congreso que se va a realizar en Chile del MEMCH. El MEMCH Movimiento de Emancipación, claro, es No, de exactamente, mujeres de emancipación de la Chile. mujer de esa Chile. sigla Mujeres. es maravillosa, yo creo, porque la palabra emancipación, habíamos pasado ya más de 100 años que Chile había conocido esa palabra cuando dijo vamos a emancipar Chile, nos vamos a liberar, pero la mujer no se había liberado y Chile no se había liberado. Entonces durante el siglo XX todos estos mini estallidos que van ocurriendo con la irrupción de la mujer a través del movimiento MEMCH, hay unos panfletos súper interesantes que el museo muestra ahí donde la mujer le da consejos al hombre para que no venda su voto, porque el cohecho en aquel tiempo era un hecho que ocurría era muy recurrente. Entonces, a través de esta educación hacia el obrero, las mujeres participaron. Imagínate que Gabriela Mistral con 16 años, ella se dedicó a trabajar en escuelas de proletariados para poder educar, emancipar también a la población, porque se sabía que la educación era el único camino que podía lograr para que no se le siguiera poniendo el pie encima. Eh, Súper, Cierto. no sé si sí, quieres sí, muy complementar tú, importante. Grace. O sea, Antes, antes de sí, Pablo, o sea, sí, dale nomás, Grace, sí. sí, no, comentar, tomando lo que dice Mauricio, esta sala es bien interesante porque te muestra por una parte algunos panfletos, bueno, y el panfleto así como que es más conocido del MEMS, ¿no es verdad? De esta mujer con su chiquito y qué sé yo. Y también nos muestra algunos objetos, como esta mujer que está saliendo a trabajar, ¿no es verdad? Funcionaria pública, oficinista, con esos guantes, ¿no es verdad? Labial me parece que hay también Sí, ahí. el lápiz labial. ¿No? Esta mujer que ya comienza de a poco a Oh, empoderarse más lentamente, pero ahí hay algo que llama la atención porque finalmente está todo este tema de incentivar y que la mujer comienza a salir, empieza a arreglarse un poco más, tiene esta clase media también, ¿no es verdad?
pero aún así, a nivel social, como en la práctica, todavía se discutía fuertemente, muy fuertemente, el tema como de, bueno, ¿qué hacemos con este conflicto, ¿no? De que la mujer salga afuera, cuando lo más importante es la familia, son los hijos, es el hogar. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que no puede ser que la mujer haga como este abandono? ¿No es verdad? ¿Qué va a pasar con la familia? Esto es catastrófico. Por naturaleza la mujer debe estar en la casa y no trabajar afuera. Entonces comienza a existir como ese conflicto y ese debate, y ahí entra el MEMT. Yo particularmente creo que con una función importantísima, porque en el mensaje que le está dando no solo a las mujeres, sino que a los hombres, ¿no? Este grupo dominante, decir como, hey, perdón, la mujer tiene todo el derecho de salir a trabajar. Nadie ha dado algo como divino de que si la mujer no está en la casa, la familia se desvanece. Entonces hay un mensaje fuerte del MEMT, un poco para poner en la mesa esa discusión y decir finalmente, oye, ¿cómo lo hacemos? Porque la mujer tiene derecho a salir. Entonces, antes que sigamos comentando, chicos, les quiero pedir unos minutos breves, porque creo que es súper importante leerles algo textual del MEMT, que es como el movimiento clave a principios del siglo XX, que nos da la base para lo que hoy en día las mujeres y para los hombres es tan normal, ¿no es verdad? Entonces, quiero, aquí voy a tratar de leerlo rápido, perdón si me confundo, pero es una declaración del MEMT original, entonces está tipeado con máquina de escribir, y dice, bueno, a las mujeres. Durante infinitos años, las mujeres han permanecido en el hogar, cumpliendo allí con sus deberes, hasta que el desarrollo industrial las sacó de él para lanzarlas a la lucha por la vida. Pero esta alteración en las tareas femeninas, esta pérdida de la protección de hogar que debió acarrear al mismo tiempo la emancipación de la mujer, ha significado, al contrario, la consagración de un odioso estado en el que ésta se ve sobrecargada especial que les permite ejercer sus deberes y derechos, sin igualdad en la retribución del trabajo, ni posibilidad de hacer efectivas sus decisiones ante ninguno de los problemas que la atañe. Y finalmente, otro párrafo, ¿no es verdad?, con el que termino, estamos en general en todo sitio, refiriéndose al MEMT, ¿no es verdad?, estamos en general en todo sitio en que las dificultades, los sufrimientos o la miseria de la mujer nos llamen a ayudarla. En el establecimiento educacional, cuando es obligada a aportar una mejor nota que su compañero para su incorporación a los estudios. En el conventillo, ¿no es verdad que lo hablábamos en la otra sala? Cuando la vemos luchar por la existencia, en un cuarto antihigiénico, privada del aire y del sol, víctima propiciatoria de todos los flagelos, etc. Y dice entonces, estos problemas deben unir a todas las mujeres, para quienes el mundo no está encerrado entre los cuatro muros del hogar, a todas las que ven en su solución la base para una mejor sociedad futura. Creo que eso representa absolutamente la lucha del MEMT, mujeres que participaban a nivel nacional, que era tan importante, y de distintos sectores políticos. Podría Sí, haber leído la carta al comienzo y hubiéramos saltado toda la primera parte del siglo XX, porque ahí está todo, es agudo, es un documento muy clarificador de todas estas luchas que se están dando, ¿cierto, Pablo? sí, importante lo que comentaba Grace, que es un texto que de estas primeras décadas del siglo XX, y un poco lo que describe es justamente lo que también se habla ahora en la lucha de las mujeres, las luchas feministas, la misma sororidad, que es una palabra que se está utilizando bastante, que es justamente la fraternidad entre las mujeres, o sea, y eso está descrito precisamente en ese papel, o sea, habla de la mujer de la elite, de la mujer del conventillo, o sea, está hablando de todas las mujeres, cómo entre ellas pueden
apoyarse, exista un apoyo mutuo que es muy importante y con eso también ganarse el espacio dentro de esta sociedad que es completamente machista. Así que muy interesante el texto que nos acaba de leer Grace. Precisamente, en la obra del MEM también hay que destacar precisamente a la gente que le dirigía, como Elena Cafarena, ¿cierto? Tenemos a Olga Poblete, o sea, tenemos mujeres destacadas que participan precisamente en organizar estos grupos que van a representar precisamente a las mujeres en esta época. Así que muy interesante, Grace. Eh, Quiero complementar con algo porque lo que dice Grace es muy cierto y bueno, y esto se plasma en un cambio que va a haber constitucional, ¿cierto? Estamos diciendo que eran tratadas como niñas, no tenían derecho a jurídico, así que en esta primera mitad del siglo XX vamos a lograr la aparición jurídica de la mujer. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no nos explicas, Grace? Claro, con gusto, porque es un otro gran logro, ¿no es verdad? Aparte de las municipalidades, viene como a sellar esta parte política, jurídica, la oportunidad de lograr el voto femenino en 1949, también gracias a la lucha de muchísimas mujeres que vieron, ¿no? Que la política y lo jurídico también era la base para lograr un montón de cambios y logran el voto impulsado por mujeres muy power como Elena Cafarena, Olga Poblete, etc. Y bueno, el presidente Gabriel González Videla, ¿no? Promulgó la ley que se lleva en el trato municipal, por supuesto que una de las más ausentes, siempre lo digo y lo voy a volver a decir porque encuentro el colmo, una de las grandes luchadoras impulsadora del voto presidencial es Elena Cafarena y evidentemente y no es invitada, ¿no? Esta gran ceremonia pomposa, ¿no? Para la foto, porque se le vincula al Partido Comunista. No siendo ella militante, pero sigue estando casada con un dirigente comunista y por esta ley maldita, ¿no? de perseguir al Partido Comunista, no se le invita. Y como les digo, es un gran broche importante para nuestra época y por primera vez se considera, digamos, a la mujer como con las capacidades para poder votar y por supuesto también me imagino yo, ¿no? Que en sus discusiones masculinas era una cantidad de votos muy, muy importantes, no importa, pero se logra Sí, ese gran avance, ¿no es verdad? claro, lo que comentaba Grace precisamente con el gobierno de Gabriel González Videla, que en realidad, bueno, aparte de la ley maldita, Gabriel González Videla no fue el promotor principalmente de esta, para que las mujeres pudiesen votar. Acuérdense que las parlamentarias del 49 y las presidenciales del 52. De aquí podemos hablar de Pedro Aguirre Cerda, que fue un presidente también radical, ¿cierto?, de esta época. Y él sí que era muy cercano precisamente a la idea de la emancipación de las mujeres, él era cercano a Gabriela Mistral, de hecho, o sea, él fue uno de los impulsores de que las mujeres tuviesen mayor preponderancia, ¿cierto?, en el ámbito público, y lamentablemente fallece antes. Por eso es que esto se va alargando, y finalmente el gobierno de González Videla tiene que promulgarlos finalmente, ya que se habían dado años de lucha, pero precisamente tiene que ver también con la gestión de otros presidentes como Aguirre Cerda, ¿cierto?, de mujeres que tuvieron una gran labor. Entre ellas destacamos nuevamente a Gabriela Mistral, que todos sabemos que es muy importante, una de las mujeres más importantes de Chile en el siglo XX, no solo por su obra poética, sino todo lo que hizo también ella, su forma de pensar, sus ideas que están muy cercanas al feminismo. Por lo tanto, son mujeres que van a jugar un rol muy importante y obviamente los gobiernos, en este caso de González Videla, le tocó solamente a él promulgar, y en el contexto que estamos hablando, de las mayores impulsoras como Cafarena no pudo participar lamentablemente. Así que, Exactamente. Mauricio. Eh, no, muy importante destacar la figura Mistral, no es de Chile, Mistral es del mundo, Del mundo, una exactamente. genia, una mujer maravillosa que como educadora, como profesora, como maestra recorrió Chile y recorrió el mundo, en una México época tuvo donde un gran legado. exacto, cuando ella se dedicó a la pedagogía, no existía material pedagógico ni didáctico para poder trabajar con los estudiantes, por lo tanto ella misma tuvo que crear sus propias canciones, que hoy día las disfrutamos y los niños siguen aprendiendo a leer y escribir con esta genialidad que nos dejó Gabriela.
Claro, En no esta solo en el última ámbito educativo, parada, claro, sino claro, no en solo en el ámbito ámbito general, educativo, sí, Y en pues ámbito genial. general. no sé si Eh, podemos, antes, Mauri, nombrar solamente, o sea, voy a decir algo como destacado de dos mujeres que me parecen muy importantes para lo que las mujeres hoy en día podemos finalmente verlo como tan normal, ¿no? El divorcio, poder atestiguar, etcétera, que nada, quiero destacar y sacarme el sombrero por dos mujeres, Olga Poblete, que es también fundadora del MENCH, igual que Elena Cafarena, ¿no? Una gran mujer que no solo enfoca la lucha en términos como de género femenino, sino que es una lucha por la paz, ¿no? Por los derechos humanos. Ella, chiquillos, ella obtuvo el premio Lenin de la Paz, que se da en la Unión Soviética, que es como el premio Nobel de Literatura, o sea, de la Paz, perdón, es en la Unión Soviética es el premio Lenin, y ella lo obtuvo, y a mí, y me llama la atención en ella, porque creo que es lo que hoy en día nosotros podemos rescatar para los que enseñan historia. Ella decía, se los voy a leer textual, decía, el MEMT fue para mí una gran escuela cívico-feminista. Hasta entonces yo había enseñado historia, ojo con esto, yo había enseñado historia en género masculino. Hablaba de sucesos protagonizados por gobernantes, líderes, escritores, filósofos, etc. Pero comencé a preguntarme, ¿y las mujeres? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Elena Cafarena y Marta Vergara sabían mucho más que yo por sus lecturas y gran caudal de reflexiones. De ellas comencé a comprender y a ponderar. Importante eso por hoy en día, cómo transmitimos los mensajes, cómo enseñamos las experiencias históricas anteriores para la mujer y el hombre, ¿no es verdad? Cómo tanto el hombre como la mujer cumplen roles importantes, se complementan para lograr cosas maravillosas. Entonces, el respeto hacia el otro género, hombres y mujeres. Y Amanda, que me encanta, esto yo lo tengo que decir, porque Amanda Labarca es Amanda Crispina del Carmen Pinto, y ella era una mujer, como todas ellas, mujeres muy aguerridas, muy sin rollos mayores, entonces se llama después Amanda Labarca porque se casa y adquiere el apellido del esposo, y en contrario a la familia, y ella en un acto así revolucionario va y se casa muy joven, etcétera. Ella, una profesora también, al igual que Olga, y ella cumple un rol muy importante en la ley Massa. ¿Y por qué se los nombro? Porque recién, en 1925, recién ahí, con esta ley Massa que impulsa fuertemente, se restringe, por ejemplo, en el Código Civil las atribuciones de patria potestad del padre, es decir, restringe el poder absoluto que tenía el hombre sobre los hijos para darle mayor amplitud a que la mujer tenía ese mismo derecho de decidir y tener a su hijo. Por otra parte, Sí, también habilita a la mujer a atestiguar ante la ley. Antes no podía, tú no podías ir a expresar y a decir lo que te pasaba, tenías que depender de un hombre. Y por último, la mujer casada puede comenzar a administrar los frutos de su trabajo. Creo que eso es sí. fundamental para pasar al próximo Sí, muy bloque. interesante, Grace. Sí, antes de pasar justamente a la última parada, de hecho, donde ya terminamos este recorrido, quiero no dejar de mencionar esta foto, por ejemplo, que nos está mostrando precisamente, y que quizás no se habla tanto en la historia de Chile, pero sí juegan un rol muy importante las mujeres pobladoras, las mujeres que participan en las primeras tomas, por ejemplo, Herminda de la Victoria, que precisamente son estas primeras tomas emblemáticas, donde precisamente las mujeres van a jugar un rol muy importante, muchas de ellas dueñas de casa, hombres trabajaban todo el día, son ellas las que se van a hacer cargo de la casa, de los hijos, de estas tomas de los campamentos, donde precisamente la lucha por la vivienda va a ser algo que hasta el presente sigue, o sea, todos se han dado cuenta que en el presente la vivienda sigue siendo un problema, y esto en esta época, desde mediados del 50, 60 en adelante, las tomas, los campamentos van a proliferar por muchas partes de Santiago y precisamente las mujeres van a tomar un rol muy importante también en este claro, contexto. Así que las ollas sin dejar comunes, de, las porotas, las exactamente. tallarinatas, No podemos dejar de mencionar a las mujeres pobladoras del siglo XX muy que jugaron un rol muy, muy excelente, importante. Pablo, excelente.
Así que vamos a la última para acá. Bueno, hemos recorrido gran parte del siglo XX, hemos destacado un montón de mujeres en diferentes contextos y por supuesto hemos tratado de que cada uno a través de la museografía se puede ir dando cuenta que el museo está al debe con el discurso, pero el proceso de mediación desde el área de educación es precisamente esto, ¿cierto? Ser reflexivos, revisar, ¿cierto?, la continuidad y cambio en el tiempo, también, por supuesto, ser el nexo con las comunidades escolares y nuestros públicos, para ir mostrando el camino que ha llevado Chile ya en más de 200 años de historia. Así que estamos haciendo justicia de alguna forma, pero siempre hay que dar más. Y siempre hemos dicho durante el recorrido que el museo está preparando un cambio de guión. Usted dirá, ¿va a cambiar el guión? Por supuesto, hace mucho tiempo que no lo cambia y ahora este guión va a incluir diferentes silencios históricos. El museo ya está haciendo una sinopsis, una exposición que ustedes pueden conocer. Ahora, bueno, ahora estamos en pandemia, pero a través de sinopsis ya hace un ensayo de este guión, por eso se llama sinopsis esta exposición, porque da un adelanto, que es un poco esto poner en jaque la actual museografía. Falta que le demos el jaque mate nomás y llegue la nueva museografía. Esperemos que este nuevo museo histórico que podamos ver hable de todo esto que hemos visto durante el recorrido. Sí, Esta precisamente eso imagen que el de Pablo... sinopsis, Mauricio, un poco, justamente lo de sinopsis es que decirles que la gracia de esto es que se interviene en la colección permanente, como esta la que ustedes pueden ver acá, se ha intervenido en algunos espacios agregando objetos o cosas de personas que han estado invisibilizadas a lo largo de la historia, y eso también Exacto. ocurre en este Salón del siglo XX, donde, por ejemplo, están los sombreros de las mujeres, donde vimos un poco, ahora hay algunos pañuelos que representan justamente las luchas actuales de las mujeres, así que sinopsis, Exactamente. muy importante, no se lo pierdan porque cuando volvamos a la normalidad el museo va a estar abierto para todo el público. Ahora sí, Mauricio, disculpa. Mauricio, dale, o Grace, ¿quién iba a continuar? Sí, no sé, es que Mauricio parece que está, lo perdimos, está Puede como, ser. Sí, se quedó sí, pegado, pero invisibilizado. No, también como cerrando y como ya las reflexiones últimas, bueno, eso es lo bonito de un museo también, que a través de los objetos te permite conocer como los procesos, tratar de ponerse en el lugar del otro, ser empático, y lo que decías tú también en Sinopsis, da la oportunidad de hacer estas intervenciones, ¿no? Y como repensarse esta nación tan llena de comunidades tan diversas, tan distintas, y que esa es la riqueza finalmente, ¿no? Y dejar claro como el cierre de Algo había como pasado. sí, de qué sí, importante han sido todas estas luchas. Finalmente, lo que nos permite hacer este Ya. Facebook Live y recorrido, de contarles de esto en el siglo XX, nos permite a nosotras también como mujeres lograr entender ciertos procesos. Mucha gratitud a todas las mujeres, como ustedes decían, obreras, de clases más vulneradas, que lograron educación y que no, o sea, todas en su conjunto, ¿no? Lograron todo lo que nosotras podemos ver como normalidad hoy en día, que queda mucho camino por delante, muchísimo, pero ahí vamos, encaminadas. Y finalmente también es importante mantener sobre la mesa todos estos temas femeninos porque te permite dar vida a todo esto, porque una cosa es tenerlo como ley, ¿no? En la Constitución, etcétera, pero cómo hacemos que eso en la sociedad finalmente se integre, que efectivamente en la práctica tú consigas un puesto y ganes igual que el hombre, ¿no es verdad? Que en la práctica, si tú quieres usar mini o si quieres vestirte como hombre, nadie te diga nada porque tú tienes el derecho a todo, o sea, tienes el derecho a decir Exacto. si ser madre o no, si te gusta el mismo sexo o género o no, o sea, el respeto por el ser humano, ¿no es verdad? Más allá del tema género. Entonces yo me quedo con esa reflexión que nos Ya. permite sí, y para ir nuestro recorrido. cerrando, Para ir cerrando. precisamente hablemos del vestido que tenemos enfrente, ¿cierto? Porque Ya. estamos A hablando de una mí, me época. aporto. Sí, por eso, es importante también de, no solamente, bueno, lo político, lo jurídico, pero también estamos hablando de que en el mundo están pasando cosas. Por ejemplo, la década del 60 va a ser una época de liberación también
conocer la revolución de las flores, qué va a ocurrir, ¿cierto? Y esto se va a ir traspasando al mundo, Anticonceptivos, por los ejemplo. anticonceptivos, ¿cierto? Que va a cambiar justo precisamente un poco la Exactamente. sexualidad de las mujeres, ¿cierto? La decisión de tener hijos o no, y también un poco a la forma de vestirse, en las modas, o sea, si es que antes, a principios del siglo XX, las faldas tenían que ir bajo la rodilla y apenas mostrar, ¿cierto? Yo no sé si Las te puedes piernas, acercar un poquito, Pablo, para sí, que nos en esta impactemos época ya con la comienza la mujer fotografía también, que hay. Eh, exacto. es impresionante cómo la gente detrás de esa mujer, detrás del vestido, hay una fotografía en la parte izquierda Ah, superior cierto. donde Si te una giras un mujer poquito, va, Pablo, claro, la de mujer frente. va pasando y las mujeres la están mirando con una cara, por supuesto, escrutadora. La Y del están, mismo género, ¿no es verdad? claro, prácticamente le están diciendo que no era la ropa adecuada. eh, Tal como dice Pablo, en esta época la minifalda hace su llegada. La revolución de las flores ayudó mucho, ¿cierto? El anticonceptivo le permitió a la mujer darle esta libertad que ella había conseguido. Ahora puede controlar la tasa de natalidad. Entonces, es muy interesante lo que está pasando en este contexto histórico de la revolución de las flores, donde la mujer ya sale a la calle con minifalda, con hot pan y fuma en público, ya ganó este espacio jurídico, así que puede disponer de su propio dinero, porque antiguamente las mujeres trabajaban y el esposo le quitaba todo el dinero, porque así era jurídicamente. Ahora no, ¿cierto? Comenzó a instalarse en una independencia, en una casita sola. Así que muy Sí. interesante. Y los objetos, por eso le decimos al público que los objetos siempre van a estar contándonos acerca del pasado. Yo me voy muy feliz con este recorrido de la mujer chilena en el siglo XX. Esperemos que este histórico TV les haya gustado. Y por mi parte, colega Pablo, Grace, lo disfruté mucho el recorrido. Así que Muchas gracias también, bueno, a Grace, a Mauricio, a todos los que nos pudieron ver en este recorrido. Lo importante, nosotros como área educativa del Museo Histórico Nacional estamos permanentemente buscando, ¿cierto?, brindar estos servicios educativos. Esto, bueno, generalmente lo hacemos también, no solamente abierto al público general, sino que también tenemos un servicio para los colegios en este contexto de manera virtual. Por lo tanto, no duden en contactarse con nosotros los profesores, profesoras, a través del correo educativo mhn.gov.cl, en caso de que quieran que también tener una visita virtual de manera privada, lo estamos haciendo y obviamente complementándonos a lo que ellos quieren como profesores también. Así que por mi parte también me despido. Grace, si también te quieres Sí, despedir para también. ir cerrando. Sí, ¿Ya? agradecer bueno, a ustedes, compañeros, por este recorrido tan hermoso con la temática femenina y a todos los que nos acompañaron. Gracias por acompañarnos y nos vemos en otro Facebook Live. Ok. Muchas gracias. Nos vemos a Nada, a todos. Buen todos, fin de cuídense, semana. A se guardarse en las cuiden, casitas. Eso. cuídense, aguardar. cuídense, no se puede salir. Adiós.